Hoy día vamos a conversar sobre temas de liderazgo, pero es inevitable que toquemos como parte de esa función de liderazgo eh, el cierre de las brechas sociales, que en un país como el nuestro, en donde las desigualdades están a flor de piel, estas se han hecho además muy evidentes en los últimos años, a pesar del crecimiento que ha tenido el país. Y los ejemplos de ellas son varios, ¿no? Tenemos muchas desigualdades en materia de seguridad, muchas desigualdades en materia de salud, de educación, de infraestructura. Y por lo tanto, el poder cerrarlas es un reto que es necesario afrontar. ¿Qué papel le toca a los empresarios y a los directivos gremiales? Yo quiero darle la bienvenida a Vinatea y Toyama Podcast, el podcast del estudio Vinatea y Toyama, firma especializada en derecho laboral. Mi nombre es Luis Vinatea y yo soy socio de la firma. Y tengo el enorme placer de contar el día de hoy con Oscar Rivera, que es un personaje clave en la historia de la banca peruana. Oscar es una autoridad en el sector financiero, yo diría, con la confianza que nos tenemos, que es una leyenda, además, en el sector financiero, y ha desempeñado un papel clave como líder empresarial. Oscar fue presidente de Asbank, ha sido un alto directivo de la Confiep y además presidió Mi Banco y Pagos Digitales Peruanas y también tuvo un papel muy importante en Felaban. Fue presidente de esa institución y ha fortalecido y colaborado muchísimo en el ámbito regional financiero. Oscar, es un gusto grande tenerte en este programa. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado y gracias por los elogios, pero uno que vale la experiencia, que son los años de vida. Justamente de esa experiencia probablemente podemos comenzar a conversar porque yo y seguramente muchas otras personas te identificamos como un líder gremial muy, muy importante en nuestro país, pero evidentemente detrás de ese líder gremial también hay una experiencia empresarial vasta que probablemente, si la compartes tú, pueda darnos espacio como para tener la posibilidad de completar la imagen excelente que tenemos de un directivo como tú. Creo que en lo gremial es interesante destacar sobre todo el aspecto cuando conversamos sobre en Perú, se confunde mucho el concepto de gremios. Hay el gremio simple, el gremio en el cual yo soy presidente de la Asociación de Bancos, como hace cada uno, el gremio de los mineros, el gremio minero, el gremio textiles, etcétera. Pero después existe otra gran institución, que es lo que se llama el gremio de gremios, que es Confiep. Por ejemplo, Pero creo que con el público en general hay una confusión entre Confiep, por decir, comparar Confiep con la sociedad de minería, con la sociedad de industrias, o con ADEX o con otros. No, sociedad de industrias, ADEX son, digo, meramente gremios. Se deben al gremio en que sirven. Yo he estado antes de vicepresidente en ADEX, de vicepresidente, todavía presidente de sociedad de industrias, como gremio. Bueno, Confiep también ha sido vicepresidente, y entonces hay una gran diferencia de unas instituciones, el gremio de gremios con el gremio en particular. Y voy a hablar un poco en mi ejemplo, como es el gremio, lo que ha sido mi banco. Asbank. Estuve ahí en un principio porque era yo presidente de Asbank, que fue uno de los fundadores con 3 personas hace 25 años. El hecho para mí de ser presidente de un gremio, y así se los dije, y cada vez esto me imagino gustó a la banca, porque me quedé 11 años de presidente, y es que el presidente de un gremio debe defender al sector al que está trabajando externamente, levantar sus valores, ver lo que hay, e internamente decir a los agremiados las verdades, qué es lo que está pasando, qué errores están cometiendo, qué hay que cambiar, ¿no? Y a veces yo creo que hay que tener, yo diría, el valor y valentía, pues uno se enfrenta a veces a palos gruesos, y no queda más remedio que decir lo que está pasando. Yo creo que para eso uno lo contrata. Si no, las puertas están abiertas y no se va. Bueno, esto yo creo que debería practicarse en todos los gremios. Más creo que así no se practica tanto. Voy al primer paso. A veces no hay mucha franqueza interna. Tal vez ya los años, Lucho, me van a permitir. Bueno, siempre yo soy muy franco en mi vida y creo que la franqueza y tener los valores muy claros en la vida es lo que yo creo lo lleva a triunfar, ¿no? Porque no hay de qué arrepentirse de lo que uno diga, por supuesto. Ser franco no es lo mismo que insultar o levantar otras cosas. Entonces, dentro de esta franqueza, creo que en el país, y me voy a separar un poco los gremios, voy a hablar del empresariado en general y el país en general,
Un día conversamos contigo un poco vinculado con esta reunión, me decías, bueno, tu experiencia en estos años que ha pasado, has visto muchos cambios, no muchos cambios. Pues mira, los cambios, por supuesto que han venido. Y mi manera de pensar en cuanto a los principios míos van sólidos e iguales. Lo que ha variado es el país. Entonces es ahí donde tenemos que variar los conceptos de pensamiento. Este país, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. Y entonces ahí va a llegar justamente un poco la reacción de los gremios, en su comportamiento y su reacción. Porque no es tan igual manejar un gremio X hoy que hace 50 años. Es totalmente diferente. La problemática es diferente, la tecnología es diferente, todo lo que hay. Entonces, como venimos a hablar un poco país, me pararás cuando sea necesario, porque pues, si me das cuerda voy a hablar mucho de repente, ¿no? Yo sé, pero es un placer escucharte, pero igual te haré preguntas a propósito de lo que vayas diciendo. Encantado. Yo creo que en estos 60 años y un poco más a recordar, voy a tocar conceptos que los quise decir en CADE pasados, porque CADE cumplía 60 años, yo estaba muy vinculado al CADE desde mis inicios hace 60 años, ellos, a través de empresas eléctricas asociadas, mucha gente no sabrá qué es empresas eléctricas asociadas, que la compañía eléctrica de esa época, la cual manejaba generación, transmisión y distribución, lo que ahora está ahora separada en 3 empresas. Y en 3 empresas, en cada sector todavía son en 6 empresas. Esto es totalmente diferente antes. Voy a destacar esta parte porque en esa época, me estaba refiriendo al año 62, en el país económicamente habían solamente 2 emisiones de papeles en el extranjero, en la cual la gente basaba su seguridad de la plata que guardaba eran en los bonos del banco hipotecario y en los bonos de empresas eléctricas que se cotizaban en la bolsa de Nueva York. Eran las únicas empresas que cotizaban en Nueva York allá por los años 60 y fue la única empresa que me tocó a mí trabajar en ello, en la parte económica, en el primer préstamo del Banco Mundial para hacer la central de Winco, las obras de Malcapamacocha, etcétera, y ahora traen a Lima, tenemos gracias a eso, porque pues tocar el tema de agua y demás cosas en el resto del país. Entonces, la visión es diferente. Y el empresario de esa época era diferente con otros problemas. Y el concepto de empresa era muy diferente. Antes la empresa era un señor que era dueño de la empresa, así siempre una empresa muy grande, pues era el presidente del directorio, mandaba y gobernaba. Eso ya pasó, sobre todo en la gran empresa. Voy a poner ejemplo, vuelvo a la banca nuevamente. Eso puede pasar en otros sectores, química, laboratorios, muchas cosas más. El presidente del Banco de Crédito de 60 años manejaba el Banco de Crédito y hacía lo que él quería y imponía. El presidente del Banco de Crédito ya no hace lo que él quiere. Tiene atrás miles de accionistas. Entonces la cosa es totalmente diferente. Me atrevo a decir que el grupo que era dueño del Banco de Crédito en esa época, hoy no llega ni al 13%. Con 13%, de acuerdo a un gran accionario de fondo, puedes manejar. Entonces, el concepto empresa, digo en general, ha variado totalmente a fin de toda la tecnología que ha venido. Dicho esto, entonces, Perú ha cambiado un poco en su origen, en su forma de ser de empresa, en su forma de entender los problemas que hay. Desgraciadamente, en estos lapsos de años, el Perú ha tenido un vuelco total de 180 grados. El Perú que era hace 60 años es un país totalmente diferente al que era ahora, o un país que da pena, lástima en la situación que estamos. País no solamente en lo económico, porque yo que sea no solamente aquí el tema es económico, tema social, tema de atención, tema político. Entonces, somos un país donde hemos perdido totalmente los valores. Los valores, los empresarios. Voy a comenzar por los empresarios. Como usted no dice que es el empresariado que ha perdido los valores, hay empresarios que han perdido los valores. Hay policías que han perdido los valores. Hay políticos que tienen los valores por los suelos. Se han perdido los partidos políticos. No hay partidos políticos. Y aquí entra un poco también a la razón de los problemas diferentes. El hecho de que no haya partidos políticos es este desorden que tenemos básico. Somos tal vez uno de los pocos países, tal vez creo que somos el único de América en general, que no tengamos partidos políticos. Tenemos acá la desgracia en que se hacen elecciones a través de 24 candidatos, se dice partidos, pero no son partidos, son movimientos. O sea, no tenemos partidos, no hay filosofía, no tenemos alguien que venga atrás. Yo de muchacho, así demócrata cristiano, con mucho orgullo, bueno, yo soy un provinciano que viene a Lima a estudiar como muchos, porque Lima está plagado de provincianos, ¿no? O sea, cuando se habla de los candidatos como Castillo hablaba como del provinciano despectivamente, me atrevo a decir que Lima
un 70 o a 60% son provincianos. Absolutamente. Entonces, con todo esto, Lucho, la imagen de la empresa de antes ahora es un vuelco total. Es un vuelco total y también del empresario. Antes, a veces se habla, bueno, ahora los empresarios no van, el empresario no va a las reuniones de tal o cual. Ojo, se refieren al empresario. Aquí estamos acostumbrados a hablar del viejo empresario, del señor del apellido tal que es remumbante, que tenía bancos o que tenía fábricas de cementos o que tenía otras industrias. No, pues, ahora el gerente general o el presidente del directorio no son ni dueños ni son muchas veces puestos porque valen por lo que son su capacidad intelectual, su capacidad de conocimiento, su capacidad profesional. Y la otra, su capacidad, me te ves y espero que todos, capacidad de valores que se ha perdido en el país totalmente. Ahora que lo dices, justamente trataba de vincular toda la experiencia que compartes con nosotros con dos cosas. La primera, ese conjunto de atributos, ¿no?, que hoy día tiene cualquier alto directivo, que son los que le esperan, además de ellos, porque tiene la responsabilidad de conducir empresas que son muy distintas, como dices tú, a las de los años 50, 60, nos hace pensar en un rol particular para ellos, especialmente cuando, como dices tú, no tenemos representaciones, ¿no? No hay representaciones políticas, no hay institucionalidad y por lo tanto hay un vacío y como que se comienza a necesitar alguien que tome liderazgo, no que ponga orden, que tome liderazgo. Dime, ¿tú crees que los empresarios y eventualmente los gremios tienen un papel que cumplir allí? ¿Hay algo que se pueda esperar de ellos? ¿Cuál crees tú que puede ser el rol de esos gremios en el cierre de estos problemas, en la lucha, ya no te digo en el cierre de las brechas, sino en la lucha contra todos estos problemas? Hay el cambio. Está cambiando recién. Yo voy a hablar de los gremios, porque fue un origen la palabra de los gremios. Después vamos a los demás temas, pero por gremios vamos a llegar por decantación a todos a lo que tú dices. Recién los gremios están llegando un poco a mano de la gente joven. Y yo me jubilé a los 83 años, ahora tengo recién cumplidos 87, pero he trabajado hasta hace 4 años, ¿no? Y a veces me dice, ojalá no vamos a seguir. Yo creo que soy una excepción de viejos, porque, bueno, mucha gente me dice que no parezco lo que tengo, pero es que ya no estamos en edad de trabajar. Estamos en lo que llamamos el consejo de los ancianos. Vamos a aportar, ayudar, aconsejar. Ok, si hay valores, si estoy tomando parte en la directiva, en otras cosas, en ayuda, de apoyo a empresas gratuitas, abandonen totalmente, pero ahora la labor de la juventud, porque viene con otra preparación, tiene otros conocimientos. Entonces, esta preparación que hay para ser líderes recién está comenzando. Voy a referirme a CONFIEP. No es porque sea arequipeño y lo conozco, soy el presidente actual de CONFIEP, también de origen arequipeño, bueno, también nació en Arequipa, padre arequipeño. Es un muchacho joven, creo que anda por los 50 y tantos años, ¿no? Como debe ser más o menos todos. Yo creo que el empresario... Debe ser un poco menos ruidoso. Por ahí debe andar, por eso. 50 y tantos, o 40 y tantos, no cerca de 50. Ha hecho unas palabras el otro día que eran muy lógicas, en la cual daba los puntos de desarrollo que había que apoyarse, habían de la educación, la infraestructura, 4 o 5 pilares básicos. Bueno, que esos son. Pero vuelvo nuevamente al gremio, y esto que digo, el gremio se repite por todos lados en los gremios. Estamos en la unión, decimos que estamos dispersos. Se habla de los partidos políticos, que no estamos los partidos políticos, no hay unión. Todo esto sale esta diversidad de partidos políticos y la crisis del país, porque disculpa que insista mucho en los partidos políticos, porque es nuestro nacimiento de crisis. Porque quien va a gobernar el país es el producto de estos partidos, no va a ser ni tú ni yo. Si hablo de votación, bendito sea Dios, estamos en una desgracia en el mundo, ¿no? No sé qué nos pasa. Aquí hemos votado por un presidente con todo lo que se creía que no debería ser y se volvió a votar. Sé que han hecho algunas encuestas que también van dirigidas y pasaría lo mismo ahora. Vemos lo que está pasando en Brasil, votan por un presidente que estuvo preso y sale. Vemos por un comunista que sale en Colombia. Vemos lo que está pasando en México, Chile. O sea, no somos nosotros, está pasando en el mundo. Esto es una desbarca del mundo. Pero lo agravante aquí es que con muchas más partidos, en Colombia, en México, en Brasil, son 2 partidos, 3 partidos como máximo, que tienen ideales, que tienen historia, que tienen por lo menos algunas cosas de principio. Aquí nos hacemos a cuánto le compro el vientre de alquiler, porque no tengo partido. Si estoy pagando un señor sinvergüenza que vende a esto,
Nuestra jurisprudencia permite que pase esto, lo que es el cono todavía. Ninguno es valiente hasta ahora decir el valor, esto no sirve para nada, se tacha. Hay partidos políticos, si hay solamente 2, votaremos para 2, pues, ¿por qué tenemos que tener 20? Entonces, todo esto trae, entonces, Lucho, el tema que los líderes que deben de salir, tienen que salir muy unidos. Y desgraciadamente en Perú, nos pasa un poco, no somos unidos. La envidia es tremenda. La envidia que hay entre todos los celos, la sacada de piso, la zancadilla, eso produce a todos los niveles. Entonces, el liderazgo que debe haber es mucho más difícil ser líder ahora que lo que era ser líder hace 50 años. Tienes que luchar contra una serie de cosas, tienes que luchar contra todo lo que hay, contra los tuyos, que los mismos tuyos pasan. Pongo un ejemplo y vuelvo al gremio. Ahí este gremio es con FIEP. Decían antes, yo he sido vicepresidente de industria hasta mucho tiempo, presidente del comité químico, me vincula mucho a la industria por la parte del lechero, etcétera, etcétera. Pero hoy Iluminación se les ocurre, allí nuevamente forman otro gremio similar a Confiep. En vez de unirnos todos, nos desunimos. Y de repente mañana será un tercero, y serán 3 grupos que hablen, y cada uno con... Mi mamá dijo, el interés primordial será país, pero no comuneamos, no hacemos fuerza común. Entonces, nuestro gran problema en el país, y creo que hay que decirlo con toda claridad, y creo que los años que tengo considero me dan la libertad, pero sobre todo la obligación de decirlo. La obligación de decirlo porque debemos soltar los intereses que hay. Nuestros valores, como a ti y a mí, en la cuna, en cuanto nosotros de todos los niveles sociales se les han inculcado, se están perdiendo. Y todo esto es justamente donde vienen todas estas peleas. Esto es crisis. Es crisis que no solamente está pasando en el Perú, crisis que está pasando en la Iglesia Católica. Vaticano II, según abajo, la Iglesia Católica es una crisis tremenda. Los jesuitas tenían hace el año cuando fue el Vaticano II, tenían 30.000 sacerdotes, ahora tienen 3.000. Y así puedo hacer todas las horas. Digo, porque lo he seguido mucho gracias al COVID, he tenido la oportunidad, soy un hincha de YouTube, en el cual he seguido todas las charlas y cosas que hay. Entonces, lo que voy es, ¿qué va a pasar en el país cuando no hay líderes, cuando no hay gente para unirse? Sí. Noto una visión un poco pesimista, ¿no?, de tu parte, pero también realista, porque efectivamente hay una tarea, hay una ausencia, ¿no?, de institucionalidad, pero además también de presencia de partidos políticos. Pero eso desde tu punto de vista, ¿no tiene solución, o es que es más bien la oportunidad para que los jóvenes líderes, sentados seguramente en los gremios, puedan asumir un rol? ¿Tú ves ahí alguna oportunidad? O sea, ¿ves luz al final del túnel o crees que no hay nada que hacer? No, tú lo has dicho. Pues decía a los jóvenes. La oportunidad de los jóvenes. No. Yo no quisiera que me tomen como un derrotista. Estoy diciendo los daños que tenemos. Los daños al barco es su navegación. El barco va a seguir navegando y va a seguir navegando porque tenemos un país maravilloso. Es un país que Dios nos ha dado, que tenemos todo. Aquí tal vez ven el chiste de los arequipeños que nos dicen, ¿no? Cuando Dios creó Arequipa, dicen, te va a poner una ciudad maravillosa, un cielo lindo, un mister maravilloso, una campiña bestial, pero te voy a castigar con los arequipeños. Ahí es tu castigo. Bueno, el Perú parece igual. Tenemos todo, bendito, costa, minerales, aire, pescados, todo hay, todo podemos hacer. Traer agua de la selva a la costa, por si antes me refería al agua, irrigaciones por toda parte, pero no hacemos nada. Entonces yo creo que esta juventud, que ahora viene con nuevas fuerzas, son los que tienen ganas de trabajar. Y hablo con muchos jóvenes, ¿no?, gente de los 40, tantos, tienen ganas de trabajar. Yo creo que eso hay que apoyarlo y hacer causa común. Al decir lo negativo que he dicho antes, Lucho, me queda decir que la gente despierte un poco de no ser tan egoísta. Sí, y además porque tengo la impresión, Oscar, y eso me parece que lo hemos conversado en algún momento, hace algún tiempo, en esas conversaciones largas y bonitas que hemos tenido, que los tiempos de bonanza nos llevaron a enfocarnos en lo individual, ¿no? Y pareciera ser que en algún momento ya era necesario que comenzáramos a pensar en la comunidad, empezar en el grupo, ¿no? Y no enfocarnos en lo estrictamente individual y dejar de lado esos egos que tú has estado mencionando, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esta sí es la oportunidad como para comenzar a desarrollarlo? Y me parece que esta explicación que tú hacías es una explicación que puede confirmarse o puede constituirse en esa oportunidad de la que hablábamos. A mí me gustaría saber qué rol, o mejor dicho, ¿cómo viste tú el trabajo gremial cuando estuviste en Asbank? ¿Y qué cosa implicó esto? O sea, mejor dicho, ¿cómo fue tu mirada
de la sociedad en ese momento en términos, por ejemplo, de inclusión financiera. ¿Qué parecido encuentras tú entre el esfuerzo que hay que hacer para incluir a la gente en el sector financiero, en el mundo financiero, al pequeño empresario, a los que no tenían acceso, con las necesidades que tenemos hoy y los retos que puede tener un líder gremial joven, un líder empresarial joven? Vinculado con lo que tú me dices, y más que en Felaban, voy a pensar cuando creamos mi banco. Mi banco era mi banco de la microempresa, netamente dedicado a ese sector. Venía esto de una que existe hasta ahora, una ONG de acción comunitaria del Perú, que fue la que entró como accionista con accionistas de bancos locales del extranjero, ONGs del extranjero. Bueno, aquí era justamente nuestro gran problema que tenemos, y creo que es el más grave porque no existe en América el volumen en relación de población de lo que tenemos de informalidad. Más o menos el 70% calculo de la situación flotante que hay en el país productiva, el 70% es informal. Y el 30% restante es justamente con el cual se mantiene el resto del país. Y dentro del 70% que mantiene el resto del país, está concentrado mucho en industrias muy pequeñas que llegan a ser el 2-3% del aporte. Lo cual quiere decir que este 30%, y hasta me atrevo a decir de repente, al final puede ser un 95% de los del país viven casi de un 5%. De aquí viene el aspecto económico. Tenemos que borrarnos, la gente de la microempresa no quiere mis favores de miseria, de conmiseración, sino que quiere trabajar. La experiencia que tengo es gente, cuando estaba en mi banco, dimos cursos gratuitos, se invertía más o menos dentro de las posibilidades que habían $2 millones anuales al principio para capacitar comillas, digo, más que dar capacidad muy, muy leve en cursos de contabilidad básica, marketing, etcétera, etcétera, es capacitar a la gente. Ellos lo que tienen es apoyo para ayudar, porque el peruano tiene una facilidad tremenda, es como en el fútbol. Gambeteamos, cambian de puesto aquí igualito. Si que mañana los zapatos pueden vender puestos de tal cosa, cambian el trabajo y salen. Pero hay que orientarlos, hay que justamente formalizarlos. Y para formalizar hay que comenzar el gobierno. Hay que ver que se formalicen. Pues si formalizan y le ponen la tablita delante, para ser formal tienes que pagar tal impuesto, tal impuesto, tal impuesto, no van a entrar en la vida. Estamos provocando justamente el escape, proponiendo que más nadie entre. Entonces yo creo que eso es producto de que políticamente los partidos esto lo piensan. Son reformas que hay. Un congreso como el que tenemos, o congresos pasados, desgraciadamente, no han hecho nada de esto. Más están preocupados en otros temas. Ya no quiero politicar más en ese sentido. No les interesa eso, no tocan estos temas. Se preocupan más de la inauguración de repente, o de sonceras como la inauguración del Estado Tal o el día del chicharrón o lo que fuere, y no entran a temas como estos que hay que comenzar a analizar, donde tenemos que hacer mucho. Donde a su vez los bancos, que hay algunos dedicados como esta banca, y a muchos bancos, tales que mi banco fue comprado, pues, pongo el ejemplo peruano, igual está pasando en Colombia, igual está pasando mucho en México, en Chile algo. En Brasil también, lo digo porque cuando estábamos allá nos buscaban para abrir banco en Chile, abrir banco en México, en varias partes, o sea que conozco los mercados, igual en Argentina. Pero mira, por no pensar bien, mira los caos que están ellos metidos. O sea, hay que entrar a apoyar a esta gente, en capacitarlos, en todo lo que hay. Pero voy al tema que tú o un mes conversamos sobre el presidente de CONFEP, los lemas que ha puesto ahora. Aquí viene el primer lema, educación. No vamos a salir nunca adelante si no vemos la educación. La educación no es la solución que trajo Velasco con el gobierno militar. Cuando dijeron hay 50 escuelas por decir y tenemos 100 alumnos. Entonces la solución es que cortemos la mitad de la mañana para una clase y la mitad para la misma a otro grupo de gente. Entonces se le da clases incompletas a un grupo y clases incompletas a otro. Esa fue la educación en Velasco. Entonces comenzaron a hacer escuelas, pero no había capacidad. Actualmente tenemos que comenzar la educación, pero por un ras total. Castillo ha hecho un gran daño. Tenemos profesores que no saben nada de lo que están enseñando, no conocen nada de la tecnología. O sea, ¿qué pueden enseñar? ¿No? Igual pasa en las universidades nacionales. ¿Y tú crees que hay un espacio para que desde la actividad gremial se pueda hacer algún aporte en materia de educación? ¿Hay una forma de articular el esfuerzo gremial o de repente eso configura una suerte de inspiración para que haya un aporte en ese ámbito o en el de la salud, por ejemplo, o en el de la seguridad, que son los temas que tocó justamente Alfonso en su última presentación, ¿no? Yo creo que esos temas como son salud, educación, desarrollo, todo lo que hay que participar, están en la obligación de participar. Pero no sé si en un sentido tan amplio como tomar
volúmenes de trabajo fuertes. Yo creo que están capacitados, por decir, y lo hemos conversado con unos gremios. Todos los gremios tienen sus problemas de importación, exportación o lo que fuera, y saben todas las trabas que tienen y todo, que se han aumentando año a año, ha ido creciendo todas las trabas. Si cada gremio hiciera cuál para ellos sería la técnica, lo más simple para exportar o importar, o para hacer tal trámite, simplificaríamos el trámite y el volumen de agilidad de trabajo. Esta agilidad de trabajo permitiría sería más fuente de trabajo, mayor rapidez, mayor volumen. Si hubiera todo esto, habría trabajar gobierno con muchos gremios, pero analizar la parte de impuestos. No es que se cree un grupo de excepción, sino es ir manejando por escalas. Claro. Por escalas, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí lo que entramos es más que nada, no entramos a escala, que entramos a subsidiar? Falta algo, subsidiamos. Falta medicina, subsidiamos. Falta comida, subsidiamos. Hay que, todo subsidio. No, es al revés. Ayúdalo, dídale menos. Conforme vaya creciendo, le va cargando, como ha pasado con todo. Pero eso es lo que nos falta. Yo creo que los gremios, las universidades, ¿qué hacen las universidades que no colaboran? Las universidades están mudas. ¿Qué hacen los colegios profesionales? No dicen nada. Mira, un ejemplo, el colegio profesional, como había aportado el colegio de ingenieros, un aporte para la carretera central, lo que me dice fabuloso. De nos aporte, esto no debe ser así, debe ser así, la carretera debe ser por nuevo rumbo, porque parece que la ruta que querían hacer, pues está, digamos, dirigida a un poco a intereses de personas políticas de la zona de Huancayo, etcétera. Entonces, hay que rumbar. Entonces, gente en los colegios médicos, ¿qué hacen? Más se preocupan, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Por qué no hablan? Sí, 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 yo también tengo una visión muy crítica respecto al papel de los colegios profesionales, que yo creo que han entrado en un proceso de deterioro, ¿no? En los últimos años, y el rol que tenían, por ejemplo, antes de los 80 era un rol mucho más activo y mucho más comprometido con la sociedad, ¿no? Hoy por hoy son grupos de interés en muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos casos, y por lo tanto, digamos, esa preocupación que tú planteas respecto de lo que pasa en todas las otras instituciones también está presente ahí. Es curioso, ¿no? Pero pareciera ser que el deterioro es transversal. Lo toca todo, ¿no? Lo toca todo y en todos los Has ámbitos. dicho, transversal. Es transversal, lo toca todo y la verdad es que genera una sensación de escepticismo, ¿no? De frustración, probablemente. Yo te diría que no solamente la tienes tú, sino la tenemos muchos peruanos. Pero yo quería apartarme un poquito de esto y más bien entrar a una dimensión ya más personal, ¿no? Tú, Oscar, recibiste hace un par de años un premio muy importante, fuiste reconocido en el CADE 2022, por tu aporte y tu compromiso con el país, ¿no? Ese tipo de reconocimientos son importantes porque no son solamente reconocimientos a una persona, sino que tienen su eje principal en el aporte que se hace al país, que es lo que finalmente define a las personas y muestra, por otro lado, cuáles son sus valores, cuál es su visión, ¿no? Cuál es su idea de país. Eh, con esa experiencia y con ese reconocimiento, y yo lo recuerdo muy bien porque leí artículos, he conversado contigo de esto, con tu familia también, te pregunto, ¿qué acciones consideras necesarias, ¿no? Que debería llevar a cabo un gremio para ser impulsor auténtico, ¿no? Del beneficio para el país? ¿Tú qué le sugerirías a los gremios? Oigan, a ver, en esto hay que meterse y esto es lo que hay que hacer. Tal vez caiga un poco lo que antes. Cada gremio conoce su sector al revés y al derecho. Entonces, cosas como estas que les hablaba, lo que es aduanas, lo que es impuestos, lo que es controles, lo que es el desarrollo, el gremio de construcción, todo lo que sea el desarrollo de construcción. ¿Qué está pasando con las carreteras? ¿Por qué no tenemos una política, ver qué se hace en otros países, una política no solamente de construir o hacer? Aquí nadie tomamos en conocimiento o monetariamente como presupuestalmente para lo que es después de reparación. Se hace nuevo, llegan patrulleros nuevos, carreteras nuevas, a los 6 años o 5 años se acabó todo. No entramos a la reparación. Nosotros hemos colaborado con la policía, con patrulleros cuando salen en la zona, porque tenemos pues, lo que es como gremio de banca, lo que es las Águilas Negras, y patrulleros que los reparamos y seguían funcionando. En cambio, los patrulleros de la policía se malograron y iban al costado. O sea, presupuestalmente tenemos que entrar, por eso, a entrar a mucho con el gobierno
Van a decir que es que si no corregimos a la manzana podrida, lo que hay que hacer, ¿qué gano yo haciendo una magnífica empresa cuando no voy a tener luz, no voy a tener energía? Tenemos que ver qué hacemos por país. Ahora, esto no es fácil, ¿no? Quiero decir, tenemos una manzana tan podrida y vos permitís otro colegio más, colegio de abogados. ¿Qué dice el colegio de abogados? Mudo. ¿Qué está pasando en ese poder judicial grande? Me felicito tener una magnífica defensora fiscal, pero gran parte de los fiscales que estamos viendo, ¿no? Los gremios profesionales, evidentemente el Colegio de Abogados es uno de ellos, tienen mucho que decir y no lo hacen, ¿no? Y tienen se nota más bien un vacío, la falta de presencia de estos en un momento en el que se demanda su presencia de manera inactiva. Hace un momento decías tú que los gremios tienen el conocimiento suficiente de su sector como para poder establecer, ¿no? Una relación con el Estado y poder aportarle eso. El conocimiento que yo tengo debería llevarte a ti, Estado, a mejorar estas cuestiones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista económico incluso. Entonces, sí veo que hay una oportunidad, pero sobre todo que hay una necesidad de que la empresa y los gremios se vinculen con el Estado para ayudarlo a generar desarrollo, ¿no? Siempre ha habido relaciones de los gremios con el Estado en diferentes formas, ¿no? O sea, como se dice que no ha habido, han habido relaciones. Pero creo, dada ahora la crisis en que nos encontramos, hay que hacer algo que sea mucho más rápido, que funcione, salga más rápido. Antes había comisiones, punto para decirte, vamos a ver la parte de aduanas, por un ejemplo, y se juntaban, SUNAT, etcétera, etcétera, y se demoraban, pues, los papeles 8 meses, 10 meses. Cuando esto un gremio, sin hacer nada, primero que lo haga solito, traiga y decir, señores, eso lo pasan los gremios en 1 mes y medio, 2 meses, que 1 mes. Las empresas lo ven día a día. Hacer los pasos es una cosa más simple. ¿Dónde me paro? ¿Qué hago? Y esto, por supuesto, lo llevan como ejemplo para discutir un momento dado con el Estado. Porque ahora va a decir, los gremios están manejando el Estado. No, el Estado entra a ver cuáles son sus controles. Y me imagino que los gremios van a poner ahí, como raramente se ha hecho, aquí van a ser los puntos de control para nosotros. ¿Cómo van a ser los controles? Pero eso no hay. Es un ejemplo que, mire, pondríamos al país en marcha en volumen. Pero lo que sucede, tenemos tantos puntos por arrancar y lo gran difícil es que tenemos que tener una previsión a largo plazo y ver cuáles son las soluciones más rápidas y más urgentes, las más urgentes. Y las más urgentes en el que estamos, creo que es salud, educación, ¿no? Justamente. Y todo lo que es la parte de lo que es infraestructura. Si no hay carretera, da lo que estamos hablando, no va a funcionar, ¿no? Yo quería pedirte, ya un poco para finalizar esta conversación, que me digas, ¿qué le recomendarías tú? Es una especie como de pedido especial para los ejecutivos y para los directivos que hoy día tienen la responsabilidad de guiar gremios, de guiar empresas, de representar a las empresas en los gremios y eventualmente a aquellas que tienen o que tienen el papel de actuar como gremios de gremios, ¿no? ¿Qué recomendación les darías tú para que ejerzan un liderazgo positivo, un liderazgo que les permita ser actores clave en la construcción de un futuro mejor para el país? Hablar con franqueza, tener ganas de hacer las cosas, me atrevo a decir, creo yo, honestidad y capacidad, pero los gremios que están actualmente, lo poco que conozco a los principales directivos, me parecen personas que reúnen todos los valores en ese sentido, es tratar de unificar a su gente y ver el desafío que tenemos por delante, ver el desafío que van a ser gente que vamos a pasar a la historia en el futuro, por lo que significa este país. Va a ser más fácil levantar este país que levantar otros países. Tenemos, a Dios gracias, un Banco Central de Reserva que nos va a dar estabilidad, pero es un apoyo mayor. Tenemos un ejemplo, lo que tú me pides, Lucho, ahora, es justamente, por suerte hay una economía fuerte, el Banco Central, y estamos mal en lo otro. Otros están mal en todo. Entonces tenemos un punto de apoyo por el cual podemos salir. Hay el valor de decir las cosas con valentía. Yo creo que, hablando con la verdad, yo creo que la mejor espada que puede es la verdad. Y con la verdad vamos a sacar mucho en el país. Que tomen los jóvenes profesionales el valor de juntarse, pedir a sus familias, como me ha pasado y te pasará a ti, me pasó a mi familia, pues voy a estar no mucho tiempo con las familias, porque amén del trabajo que es el trabajo, la parte de ganar es el tiempo extra, ¿no? Entonces el tiempo extra es el tiempo que te demanda. Bueno, los cónyuges, porque bien sean los dirigentes femeninos o masculinos,
los cónyuges correspondientes accedan un poquito significa viajar, salir. No se puede dirigir la cosa sentada en Lima, hay que salir fuera de Lima, conocer más, conocemos más, pero conocer qué está sucediendo. Pongo un ejemplo cuando estamos en Confío, cuando el vicepresidente con Martín Pérez, viajamos a provincia a ver los hospitales. Creen que queríamos comprar los hospitales, la gente de los hospitales, que íbamos a ver la plata nuestra, el sector privado, en que se está invirtiendo, y nos encontramos con cada desastre tremendo. Por eso ganemos, luchamos por nuestro país, tenemos un maravilloso país, como digo, hagamos por las generaciones que vienen atrás, y creo que todo va a ser compensado tremendamente. Me encanta escuchar lo que estás diciendo porque nos has planteado al principio un panorama complicado, lo has descrito con la crudeza, que la sinceridad que tienes te permite hacerlo. Y a pesar de eso, nos dices, vale la pena trabajar por esto, ¿no? Vale la pena sacarlo adelante y sobre todo vale la pena sacrificarse por ello, ¿no? Si yo tengo que resumir o extraer un mensaje de todo lo que has dicho, me quedo con eso, más allá del mensaje que tú le acabas de dar a toda digamos, a todo el grupo de ejecutivos, a todo el grupo de directivos que hay en nuestro país, de hablar con franqueza, de unificarse, de hacer un esfuerzo común por el país. Yo me llevo de cada conversación contigo, Oscar, enseñanzas y enseñanzas muy grandes, ¿no? De manera que te lo tengo que agradecer muy especialmente. Pero en este caso, además, quiero agradecerte por haber estado con nosotros en este programa que es muy especial y que para nosotros en Minería de Toyama es clave y parte de la imagen, no de nuestra firma, sino de las personas que pueden aportarle a ella desde su lado y de su experiencia y aportarle también al país. Así que, de verdad, Oscar, que te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Este es un programa, creo yo, memorable. Y te pido que sigas colaborando con el país desde la posición en la que estás, porque tus palabras y lo que compartes con nosotros es de gran inspiración, valor y aprendizaje. Era con el alma. Bueno, tú has dicho muy buen resumen sobre lo que es mi pensamiento. Y tú están dando ustedes un ejemplo justamente de lo que es trabajar por el país. Como ustedes de abogados que están haciendo esta labor de difusión, esta labor de llevar opiniones a otro sector que otra gente no lo ha pensado. Son cosas como estas. A veces el apoyo al país no solamente es sentarse y invertir muchas cantidades de plata, hacer cosas como la que hacen ustedes. Es cada uno pone un grano de arena para levantar un gran rascacielos. Y eso es lo que necesitamos. Construimos la Torre de Babel con los diferentes pensamientos políticos, pero saquemos adelante todo con comprensión. Y sobre todo pido honestidad y lealtad. Es lo primero. Gracias, Lucho. No, gracias a ti. Los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. También pueden ver este video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast y muchísimas gracias por estar con nosotros.